Buenos días, amados, que el Señor les bendiga. Le damos la gloria y la honra a nuestro buen Dios porque nos permite un día más reunirnos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, compartir la palabra. Dice la palabra de Dios, miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna, porque es como el buen óleo, ¿sí? Óleo es aceite. Esa es una bendición y cuando nos podíamos reunir es una bendición porque estamos juntos y en armonía. En este momento estamos juntos a través de estas redes, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, y le damos gracias al Señor porque nos permite compartir a través de estas redes. Esperamos el próximo año poder reunirnos nuevamente, cumplir con todos los requerimientos de la ley y hacer nuestras reuniones y hasta cuando se nos permita poder continuar reuniéndonos y cada uno valorar esa bendición tan grande que es poder estar juntos y en armonía, que es poder reunirnos y compartir. En este momento, a través de estas redes, podemos compartir y tenemos el vínculo perfecto, que es el vínculo del Espíritu Santo, que a través de la oración, que a través de la palabra, nos une, ¿sí? Nos une a donde quiera que estemos. Entonces, qué bendición que usted ha dedicado este tiempo, que lo ha apartado para glorificar el nombre del Señor y para escuchar su palabra. Por eso concéntrese, no se deje distraer. El enemigo siempre va a traer distracciones, la carne, y nos va a impedir que nuestra vida y nuestro espíritu y nuestra alma reciban la palabra. Por eso es necesario que usted, así como el salmista David, le ordene a su alma: bendiga alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Necesitamos ordenarle a nuestra alma, ordenarle a nuestro cuerpo que se alinee a la palabra, que se alinee al tiempo de alabanza, que se alinee a escuchar la palabra de Dios, porque es necesario que dediquemos ese tiempo a glorificar el nombre del Señor. Entonces, cierre sus ojitos allí donde está y dígale: Señor, pongo mi vida, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo los alineo a ti. Y en el nombre de Jesús yo declaro que tu palabra es cortante para mí como espada de dos filos, que me habla, que penetra lo profundo de mi ser, que quita, Señor, todo lo que contamine mi ser, Señor. Tu palabra que quita toda amargura, que quita toda inconformidad, que quita toda crítica, que quita toda rebeldía y toda apatía de mi corazón, que quita toda nostalgia, todo dolor, toda tristeza, toda inseguridad, toda falta de control y ansiedad. En el nombre de Jesús declaramos que tu palabra nos santifica y que a través de esta palabra, Señor, podemos ser edificados y crecer en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les invito a que abran su Biblia en Éxodo capítulo 28, desde el versículo 35 hasta el 38. Dice así la palabra de Dios. Éxodo 28, del 35 al 38. Lo voy a leer en la Reina Valera 1960, dice así: y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá un sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello este letrero, dice, y lo dice en mayúscula en la Biblia: santidad a Jehová. Y la pondrás como un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón. ¿Dónde? Sobre la frente de Aarón. Y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová.
Estaba hablando de la vestimenta del sumo sacerdote, estaba hablando de la adecuación de la casa del Señor, de la adecuación del lugar, porque como sabemos, antes del sacrificio de Jesús, el pueblo de Dios tenía que acudir a un lugar a presentar sus ofrendas, a presentar sus sacrificios para el perdón de pecados, a presentar sus sacrificios para las diferentes rituales y cosas que se estaban establecidas. Y era en un lugar específico que se debía hacer esto, que era en Jerusalén, donde se había construido el templo. Y solo el sumo sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo. O sea, los otros sacerdotes se quedaban en el lugar santo y la gente se quedaba en el patio exterior. Allí presentaba sus ofrendas, el sacerdote las lavaba, las llevaba al lugar santo, y el que presentaba delante de la misma presencia del Señor era el sumo sacerdote, y tenía que llevar esta vestimenta, y me llamó la atención que era grabada en una lámina de oro fino, y tenía que ponérsela en la frente: santidad a Jehová, para que siempre lo recordara. ¿Qué hacía santo ese lugar? ¿Las cosas de oro? No. Lo que hacía santo ese lugar era la presencia misma del Señor. Entonces, hoy el tema que vamos a tratar se llama Tu belleza serena. ¿Cómo se llama? Tu belleza serena. En este tiempo se habla mucho de belleza y se ha extendido más ese tema. Entonces, tienden a tener estándares de belleza como las medidas de la mujer, 90, 60, 90, y de esa manera, entonces esa es la belleza. La piel tiene que lucir de tal manera, la nariz realmente bella es así, y entonces se hacen cirugías para tener una nariz determinada, un cuerpo determinado, muchas cirugías, muchos ejercicios, muchas dietas. ¿Por qué? Porque quieren lucir una belleza exterior, una belleza física. Pero de la belleza que vamos a tratar hoy es la belleza que va mucho más allá del físico y del exterior. Es una belleza interna. Blaise Pascal dijo: la belleza serena de una vida santa es la influencia más poderosa en el mundo después del poder de Dios. Si queremos tener una influencia poderosa, debemos tener una belleza serena. Y esa belleza serena es una vida santa. Esa belleza es la santidad. Es hermosa y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con la belleza física. Esa santidad, esa belleza de la que estaba hablando este escritor, es la santidad y va muy por separado de lo que es la belleza física. Los estándares del mundo, la belleza física es completamente diferente a los estándares de la belleza serena que nos da el Espíritu Santo, de la belleza serena que nos da la santidad. ¿Sí? Esta belleza irradia desde adentro. Esta belleza serena de la santidad irradia desde adentro, es profunda, no es desde afuera. La belleza física uno la logra desde afuera, ¿no? La basecita, el labialcito, el maquillaje. Uno sin maquillaje pues ya se ve como rara, a veces, parece enferma, porque sí, porque se desmaquilló, no se arregló, despeinada. Entonces uno llega y coge y se acomoda el cabello. Muchas mujeres se lo planchan, otras que tienen esta fortuna de cabello, pues nos lo dejamos así nomás, ¿sí? Pero la belleza física o la belleza exterior no irradia desde adentro, irradia desde afuera, los cambios que se pueden hacer afuera. Pero la belleza serena de la que estamos hablando aquí es la belleza que irradia desde adentro, desde una vida de santidad. Esa santidad debe ser algo a la que todos aspiremos en esta vida. No puede la gente decir, bueno, es que los pastores deben vivir en santidad, los líderes deben vivir en santidad. En santidad, esa santidad y esa belleza debemos aspirarla
todos debemos aspirar, lograr esa belleza, conquistar esa belleza. Muchas veces decimos, ay, pero ¿qué es lo que tiene esa persona? No sé, ¿por qué se ve como tan linda? Y de pronto físicamente no es como tan atractivo que digamos, ¿sí? Pero es la santidad, es esa gracia de santidad que irradia desde adentro, que la gente no puede describir, pero que se vuelve irresistible, que se vuelve atractiva. Y ojo, debemos tener mucho cuidado porque el enemigo siempre es como las moscas, buscando quitarte la santidad. Por eso tenemos que tener cuidado guardando nuestra santidad, porque de pronto alguna persona podrá decir, ay, es que estoy muy atractivo. No, es la santidad que hay en ti, esa belleza que hay en ti, que va desde adentro, la que atrae, ¿sí? Porque la gente no entiende lo que es, pero lo quiere, pero no puede lograrlo, y antes contamina y quita esa santidad. Muchos hombres de Dios y mujeres de Dios han caído en pecados sexuales, porque mujeres, en el caso de los hombres, las mujeres se sienten atraídas hacia el pastor, hacia el líder, hacia ese hombre o esa mujer de Dios, esa guerrera, ese guerrero de Dios, esas mujeres se sienten atraídas hacia ese hombre de Dios, y el hombre de Dios cede al encanto, a la seducción. Y cuando esta mujer viene y le quita ya la santidad, entra en el pecado, ya no lo ve igual. Ya no es lo mismo que sentía esa atracción. ¿Por qué? Porque le quitó lo que sentía. Le quitó lo que la atraía, que era la santidad. Y esa belleza, esa santidad, esa belleza interna es atractiva y se vuelve hasta irresistible para la gente. Todos debemos aspirar a esa santidad. Algo que tenemos que tener en claro es que la santidad no es aburrida. Hay un, no sé, como un paradigma, digámoslo así, que la gente cree que cuando una persona es santa es algo como todo solemne, como la seriedad, no hay risa, no hay nada. No, la santidad no es eso. Es más, la santidad genera en las personas un buen humor, un estado de ánimo alegre. La santidad genera en los seres humanos una alegría irresistible que la gente no lo puede describir, ni siquiera la misma persona. A pesar de las situaciones, se ríe de sí mismo, ríe de lo que sucede, aún de las adversidades. ¿Por qué? Porque hay en él o hay en ella esa santidad que refleja humildad y alegría. Entonces, no está buscando su bien propio, sino que busca el de los demás. Y entonces algo que le hagan o que sufra en ese momento no le va a quitar ni su gozo. ¿Por qué? Porque su gozo depende de lo que tiene adentro, de esa belleza que está allí brotando como una fuente de agua inagotable, fuentes de agua viva. ¿Cuánto anhelas esa belleza en tu vida? ¿Sí anhelas esa belleza o solo anhelas una belleza física, o de pronto anhelas ser muy fuerte, tener mucho músculo, o anhelas estar más alto, o anhelas una cintura 60, cintura de avispa, o de pronto anhelas perder el rollo que te salió en el abdomen? De pronto anhelas levantar la cola, de pronto anhelas endurecer los músculos de las piernas, de pronto anhelas el cabello más largo o más corto, o de pronto anhelas tersa la piel, estirar las arrugas. Pero ¿qué tanto anhelas realmente la belleza serena que da la santidad? ¿Qué tanto anhelas realmente la belleza serena y profunda que da la santidad? Ahora, ¿dónde podemos encontrar esa santidad? Aquí, cuando vimos el texto inicial, vemos que el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que entrar al lugar santo.
a la misma presencia de Dios, al lugar santísimo, pero debía entrar con una vestimenta especial y en su frente grabado en oro, santidad a Jehová. ¿Sí? Nosotros encontramos eso ahora dentro de nosotros. Antes, mire lo tremendo, porque antes, para entrar a la presencia de Dios, tenían que ir a un lugar con un determinado vestimenta, vestuario, y tenía que ser una persona especial y escogida. Hoy el Señor nos ha escogido. Dice en su palabra que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y su presencia ya no habita en un lugar, porque ¿qué hacía a ese lugar santo? ¿Qué lo convertía en un lugar santo? La presencia de Dios. Ahora Él dijo, bueno, ya no voy a habitar en un lugar construido con piedras, ni con mármol, ni con oro, sino que voy a habitar en cada vida, en cada corazón de mis hijos, de los que me acepten, y los voy a volver santos, así como ese lugar era santo por la presencia de Dios. Asimismo, el habitar el Espíritu Santo en nosotros hace posible la santidad en nuestra vida. Entonces la santidad la encontramos dentro de nosotros con el Espíritu Santo, de la cercanía a Dios. Dice en Hebreos capítulo 10, leamos desde el versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto. Limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Está hablando de los sacrificios anteriores que debían hacerse cada año, debían esperar un año para que el sumo sacerdote entrara solo una vez al año. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aleluya. ¿Nos preparó qué? Cuerpo. Holocausto, expiaciones, y por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito. Estoy leyendo Hebreos capítulo 10, voy en el versículo 8, diciendo primero, sacrificios y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. ¿Qué está hablando? Vamos a quitar lo que fue el lugar del sacrificio, el templo y los sacrificios de animales, para establecer ahora el sacrificio de Jesús y el nuevo templo. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar pecados. Pero Cristo, versículo 12, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ahora, allí sigue diciendo en Hebreos 19, ahora somos libres para entrar en el lugar santísimo. Ahora podemos nosotros entrar en el lugar santísimo porque ahora el Señor Jesucristo estableció el nuevo orden. No el nuevo orden mundial del anticristo, no, el nuevo orden. Quitó el antiguo y puso el nuevo, que es su único sacrificio y para siempre, que nos hace aptos para ir a la presencia de Dios y que ha puesto su morada dentro de nosotros. Porque eso podemos ser santos, porque ahora el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, ¿sí?
el salmista, usted siempre que lea Salmos es espectacular porque él ama la morada del Señor. Él decía, amo tus moradas, lo alabo en tu casa. La casa de Dios era de suma importancia para él y aún para todo el pueblo. Y él amaba estar en su lugar santo, estar en su presencia. Él decía, es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Es mejor servir o estar en un rincón en tu casa que tener las moradas de maldad enteras. Es mejor tu presencia, ¿sí? Ser la morada del Señor. Ahora es lo que me hace santo. El Señor antes moraba en un lugar, en un templo. Ahora Él mora en ti. Y eso es lo que te hace ser santo. La iglesia es la casa de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22, en la traducción de Message, que es una traducción en inglés, dice así: es el nuevo lugar santo donde la piedra angular que sostiene todas las partes juntas en Cristo Jesús mismo, vemos cómo va tomando forma día tras día. El nuevo lugar santo, ¿de qué está hablando? ¿De cuál nuevo lugar santo está hablando aquí? Efesios, esta carta de Efesios, el apóstol Pablo a los Efesios, está hablando de este nuevo lugar santo. Tú y yo. Dice, vemos que va tomando forma día tras día. Un templo santo construido por Dios con todos nosotros. ¿De quién está hablando? De la iglesia, de los hijos de Dios, de quienes reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador. Edificados dentro de Él un templo en el que Dios se siente en casa. A través del sacrificio de Jesús en la cruz, te vuelves el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios, la casa de Dios. Al recibirlo, su presencia en ti, su poder en ti te hace santo. Eres santo por el Espíritu Santo que mora en ti. Porque al recibir a Jesús en tu corazón, inmediatamente se abren las puertas de tu corazón y viene Él a morar dentro de ti. Al llegar el Espíritu Santo a morar dentro de ti, empieza a santificarte. Entonces, ¿cuándo llegas a ser santo? Es posible ser santo. Es posible ser santo. ¿Y cuándo llegas entonces? Cuando dejas que el Espíritu Santo de Dios more en tu vida, cuando recibes el sacrificio de Jesús en la cruz, empiezas a experimentar una santidad que podemos llamarla la santidad inmediata. Pero la santidad también, hay tres etapas de la santidad: la santidad inmediata, el proceso de santidad o la santidad como proceso, y lo tercero es la santidad perfecta. Entonces, no es porque ya recibí a Cristo, entonces ahí me quedé con eso, que es muchas veces lo que erróneamente piensa la gente y algunas sectas. Recibo a Cristo y entonces soy salvo, para siempre salvo, y ya, y por la gracia, y puedo seguir haciendo lo que sea, porque ya Él lo hizo todo por mí. Negativo. Esa es la primera parte de la santidad, o la primera etapa, que dice que lo llamamos como eso, como la santidad inmediata. Pero es necesario, si recibo a Cristo, si Él empieza a morar en mi vida, debe empezar a notarse. Ya no voy a ser el mismo, ya no voy a ser la misma, ¿sí? El sacrificio, el resultado del sacrificio de Jesús en la cruz es nuestra santificación. Con un solo sacrificio hizo perfecto a los que éramos imperfectos. ¿Estamos entendiendo? Nos hizo perfectos con ese solo sacrificio, para siempre. Y Él nos está santificando. Él nos está santificando. Esa santidad inmediata, en lo que se refiere al pasado, el castigo por el pecado ha sido, ¿qué? Pagado. El Señor dijo, ¿cuánto es la paga por el pecado de este? ¿Cuánto es la paga por el pecado de esta? Aquí pago, pongo mi sangre, me sacrifico. Y pagó. Eso es lo que llamamos la santidad inmediata o la santificación, o lo que hablamos nosotros como justificación,
¿sí? Lo que le nombramos la justificación. El sacrificio de Jesús ha hecho posible el perdón total. No es una parte de tus pecados, es el perdón total de tus pecados y de mis pecados. Y ha hecho posible una relación perfecta con Dios, cara a cara. No tengo que esperar un año para ir a ofrecer un sacrificio y que otra persona entre en mi lugar. Él ya entró una vez, se sacrificó él mismo, se entregó él mismo, como hablaba el pastor el jueves en la palabra. Él mismo se entregó como ofrenda y sacrificio. Él mismo con su sangre hizo posible esto, la justificación, que es la primera parte de la santificación o la santidad inmediata. Él pagó el precio por nuestro pecado. Eres totalmente perdonado. Por lo tanto, podemos perdonar a los demás. Y lo que es más difícil, podemos perdonarnos a nosotros mismos. El Señor nos da esa capacidad y es la primera parte de la santificación. De pronto tú dices, ¿por qué no puedo ser santo? ¿Por qué caigo y caigo en lo mismo? Porque no has aceptado el perdón de Dios realmente en tu vida. Entonces, no has perdonado a otros, o no te has perdonado a ti mismo por lo que has hecho, por tus fallas. Porque la primera parte o la santidad inmediata tiene que ver con el perdón de mis pecados, entender que el Señor me ha perdonado la totalidad de mi pecado, desde el momento en que empecé a pecar hasta el final, aún el pecado heredado de mis padres, de mis antepasados, eso ya lo perdonó el Señor. He sido justificado por su sangre. Él pagó el precio por mí, ese precio tan alto de su vida en la cruz. Él lo pagó, me perdonó. Pero necesito también, en esta primera santificación, perdonar a los demás así como el Señor me perdonó a mí. Aún el Padre Nuestro lo dice, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y eso es otro tema. Y perdonarme a mí mismo. Ese es el primer paso, o la santificación inmediata. ¿Estás en ese paso de la santidad? ¿O aún allí ya nos corchamos? Necesitamos esa santificación inmediata. Entender que hemos sido perdonados total y plenamente, porque el precio de Él fue bien caro y ya lo pagó por nosotros. Entender que ahora, como he sido perdonado, también necesito perdonar y debo perdonar. Y entender que debo perdonarme a mí misma o a mí mismo por mis pecados, por mi pasado, por mis errores. Ya no hay más necesidad de más sacrificio. Ya no necesitas hacer más sacrificios. Él ya pagó el precio por ti y por mí. Por eso no eres víctima de nadie. Por eso estás en el estatus de hijo de Dios. Pero tampoco nadie es víctima de ti para que tú le estés reprochando o exigiendo. Debemos aprender con humildad. Ese es el primer paso de la santidad. Ahora, la santidad como proceso, o el proceso de santidad, que es la segunda etapa de la santidad, es en el presente. El poder del pecado, esto conlleva que en el presente, en este momento, ya recibí a Cristo, ya entendí que soy perdonado, ya perdoné a los que me hicieron daño y los sigo perdonando. Y sigo perdonando porque todavía siguen ofendiéndonos y nos sentimos mal, pero seguimos perdonando. El perdón debe ir inmediato. Y perdonarme a mí mismo. Pero ahora, es en este momento, en este presente que estás viviendo, el poder del pecado en tu vida ha sido roto. Y la santidad es un proceso. Esta santificación es nada más y nada menos que la obra del Espíritu Santo dentro de ti y de mí. Ese mismo Espíritu Santo que es quien da testimonio. Es quien da testimonio a nosotros, al Padre, de que hemos sido santificados. Es quien da testimonio
de que Él mora en nosotros. Es el Espíritu Santo el que da testimonio de que Él nos ha liberado y que está rompiendo y sigue rompiendo toda atadura y todo pecado, todo poder del pecado en nuestra vida para santificarnos más y más. En el versículo 15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. El Espíritu Santo es el mismo que da testimonio. Él dice, y pondré mis palabras en su corazón y las grabaré en su mente. Esta palabra tiene que entrar a mi corazón, tiene que tocar las fibras más profundas de mi ser, tiene que volver el corazón un chicharroncito, el saber de que hemos sido perdonados, de que ya no somos culpables de nada, que necesitamos, y es la necesidad y nuestra obligación, nuestra responsabilidad, perdonar a los demás y perdonarnos a nosotros mismos. Y ahora el Espíritu Santo viviendo en mí empieza a romper el poder del pecado que estaba en mí, el poder del pecado que me hacía decir y hacer lo que no quería, porque el mismo apóstol Pablo lo dejó escrito y dijo, miserable de mí. Empezó a entender que había algo en él que lo llevaba a pecar, porque ya había una lucha interna, porque ya no era solo su carne que lo gobernaba. Cuando dejó que el Espíritu Santo entrara dentro de él, empezó a entender, oh wow, hay una lucha dentro de mí, y se sintió miserable y dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque cuando quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. O sea, empezó esa lucha, y es la misma lucha que tienes tú y que tengo yo. El Espíritu Santo viviendo en nosotros empieza a escarbar. Como es su templo, tú cuando te sientes en tu casa, ¿qué haces? Cuando estás en casa ajena, tú pues ves el mugre, ves el reguero, ves esto aquí, quisieras ponerlo en otro lado, pero pues no es tu casa. Cuando estás en tu casa, ¿tú qué haces? Empiezas a acomodar, a limpiar, a sacar lo que no sirve, que no estorbe, dice uno, ¿sí? Lo viejo y todo eso. Entonces eso hace el Espíritu Santo, dice, ya me dieron, esta es mi casa. Vamos a adornarla, vamos a limpiarla, vamos a arreglarla, esto nos sirve. Y entonces empieza la lucha y a romper. Cuando tú le das toda la libertad, porque si tú le dices, esta parte no, contristamos al Espíritu y no puede hacer su obra en nosotros. Pero él empieza a romper, y eso fue lo que experimentó el apóstol Pablo, y dijo, oh Señor, pero es que quiero hacer esto y termino haciendo lo otro. Pero entonces él dijo, me voy a fortalecer, y terminó diciendo, he peleado la buena batalla y he vencido, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Esa es la lucha del proceso de santificación. Eso es, entro en esa lucha y le digo, Espíritu Santo, tú mandas, y Él es el que graba esta palabra en mi corazón, en mi mente, y tengo grabado aquí en la frente, santidad a Jehová, en mi mente todo el tiempo. Le debo santidad a mi Señor. No puedo decir estas palabras porque le debo santidad a mi Señor. No debo hacer esto, no debo hacer lo otro, no me debo exponer de esta manera porque le debo santidad a mi Señor. No me voy a juntar con esta gente porque le debo santidad a mi Señor. ¿Estamos entendiendo? Ese es el proceso de santidad. Él es el que hace posible. Él es el que hace que su palabra esté siempre recordándonos en nuestra mente y en nuestro corazón para no pecar contra Dios. La santidad perfecta, que es la tercera, no podemos lograrla en esta vida, ¿sí? Esa es la culminación de la santidad, y es cuando ya vamos delante de Dios, y es en el futuro. Incluso la presencia del pecado será eliminada por completo. Un día se va a ver que el mal ha sido totalmente derrotado. Pero eso empieza a ser derrotado cuando quitamos a otros dioses, cuando nos acercamos a Dios, empezamos en ese proceso. Pero la santidad perfecta, que es la tercera fase de la santidad, es cuando ya estemos con Cristo y que Él reine completamente. Pero eso lo veremos si nos guardamos en santidad aquí.
3 procesos de santidad. Y allí podrás empezar a disfrutar desde ya tu belleza serena. Es tu belleza que va más allá de algo físico. Es tu belleza que va más allá de algo normal. Es la belleza que solo provee el Espíritu Santo de Dios en tu vida y en mi vida. Y les invito a que la anhelen, a que la deseen, a que la busquen. Muchos se hacen ejercicios desde las 5 de la mañana, hacen dietas fuertes, hacen cosas, arreglos y todo para verse bien. Busca y anhela la belleza interior de la santidad, tu belleza serena. Y les aseguro que se van a ver más bellos físicamente, porque la Biblia dice en Proverbios, el corazón alegre hermosea el rostro. Vamos a orar, amados. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque hemos entendido que la verdadera belleza se encuentra en la santidad. Ay, anhelo ser santa, Señor. Santa en mis pensamientos, en mis emociones, en mis sentimientos. Santa en mis acciones, en mis palabras. En todo lo que soy. Dígale al Señor, te pido perdón. Porque al recibirte en mi corazón, esa santidad inmediata se ha visto afectada porque no he querido perdonar a otros o porque no me he querido perdonar a mí mismo. Pero hoy empiezo ese proceso, determina hoy, empieza a determinar hoy que vas a pasar de esa primera etapa ya a la segunda, el proceso de santificación. Y si todavía no estás ni en la primera, recibe a Cristo hoy en tu corazón. Si estás aquí por primera vez en esta transmisión, si estás viendo esto por primera vez, recibe a Cristo en tu corazón. Dile, Señor, te abro las puertas de mi corazón. Hoy reconozco que eres el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo, que quita el pecado de mi vida. Y hoy abro mi corazón y te recibo para que entres a morar en él. Hoy entiendo que tu sangre y tu sacrificio único de una vez y para siempre hizo posible el perdón de mis pecados totalmente y que soy limpio y santo. Hoy, al recibir tu perdón, quiero empezar a perdonar. Perdono a los que me han hecho daño y me perdono a mí mismo por tanto daño que me hice a mí mismo y que causé a otros. Y empiezo por tu Espíritu el proceso de santificación en mi vida, por tus palabras en mi boca, pon tu palabra en mi mente y en mi corazón para no pecar contra ti, para hacer tu voluntad y para agradarte. Gracias, amado mío, muchas gracias. Bendigo tu nombre y exalto tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga. Recordemos que el próximo domingo tenemos Santa Cena, que es el inicio del mes de diciembre, el último mes del año, y le damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha acompañado. A otros ha llamado a su presencia y desafortunadamente otros han partido sin Él, pero nosotros por su misericordia todavía tenemos vida y todavía debemos alabarle. Entonces vamos a terminar este tiempo alabando al Señor. Que el Señor les bendiga.